Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro, bienvenidos una vez más. Nosotros también nos sentimos bienvenidos en esta invitación que nos hacemos semana a semana de meternos en todos lados donde podemos contando historias y repasando una pequeña parte de la verdad que nosotros insistimos no está contenida en ninguna de las agendas de los medios comerciales, los medios más vinculados siempre a la mirada empresarial. Hoy más que nunca vamos a hablar de eso porque vamos a referirnos en estos especiales que estamos armando en esta situación mundial en la que nos ha puesto este bicho, esta peste, esta pandemia, y estamos hablando específicamente de la llegada del coronavirus a todo el planeta. ¿Cómo lo hemos estado encarando? Nosotros desde distintos lugares estamos repasando algunas de las historias que tienen que ver con el virus dentro de los comedores populares, los merenderos, la mirada de las organizaciones sociales que son las que paran la olla frente al abandono del Estado, la mirada desde la educación pública, la mirada desde la salud pública. Hoy vamos a meternos con específicamente una de las miradas menos vistas a través de lo que tiene que ver con los medios masivos de comunicación, que es la llegada del coronavirus a China, el inicio de todo esto en el medio de la guerra que plantea el imperialismo por este desplazamiento que hay de los centros de poder precisamente hacia China, desde el comportamiento ya como un auténtico estado fallido que tiene Estados Unidos, incluso dentro de su territorio para con su propia población, lo que tiene que ver con las masacres raciales que se siguen sucediendo por goteo, en algunos casos históricamente en términos ya masivos, pero esto que sucede en términos de la geopolítica también nos replantea la pandemia para pensarla como un corrimiento del eje del poder, también por el liderazgo en el que se plantea hoy precisamente la llegada de la pandemia desde los centros de poder. Entonces replantear en nuestro humilde espacio, hoy que estamos ya transitando los días 88 días de cuarentena en la República Argentina, nosotros que estamos haciendo hoy el programa desde Neuquén, donde ya se vive el clima del distanciamiento social, estamos obviamente en una situación prácticamente parecida a la de gran parte de la República Argentina, pero con la posibilidad de rebrotes, pequeños focos que esperemos sean pequeños siempre, de contención. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros vamos ahora a trasladarnos en términos de noticias al día cero, al momento en el que nosotros empezamos a hablar, sobre todo aquellos que nos dedicamos a la política internacional, de la llegada de una situación pandémica hasta el momento en el que se transforma ya precisamente en una pandemia. Este documental que nosotros vamos a ver hoy tiene que ver con el comportamiento de la salud pública china frente a la pandemia. China no solo se ha transformado en el actor global de peso, en el cual obviamente pesa también esta velada guerra económica que plantea el imperialismo, sea por el 5G del Huawei, sea por la famosa nueva ruta de la seda que plantea China para su crecimiento y su comportamiento ya como una superpotencia global, sea también por esta discusión que hay hoy, que nosotros la planteamos la semana pasada cuando dialogábamos con César Delali de Ciprosapune, del Sindicato Profesionales de la Salud en Neuquén, el tema de hablar de salud pública y salud privada. Tanto que se habla del coronavirus y nunca hablamos de qué pasó en China, cómo se comportó la salud pública china frente al coronavirus. Lecciones para aprender, lecciones que se pueden replicar, situaciones que son pura y exclusivamente patrimonio de la sociedad china, el comportamiento de las fuerzas militares, el comportamiento de los órganos sociales, el comportamiento de la población, médicos, enfermeros, médicas, enfermeras, todo lo que rodea al confinamiento tan desagradable, tan desgastante psicológicamente, tan doloroso para las situaciones particulares, personales, familiares y en términos económicos, ni hablar, cómo sucede eso desde China. Este documental hecho por la televisión estatal china, tanto que se habla de China y nunca hablamos precisamente de cómo se comportó China desde adentro. ¿Y por qué tiene relevancia
este documental hoy para todos nosotros? Porque en el medio de toda esta xenofobia que rodea a los medios de comunicación argentinos, de los cuales mucho se habla, pero poco se estudia sobre la República Popular China, nos enfrentamos también a esa discusión respecto a el tema de la salud pública, la presencia del Estado y cómo se configura la sociedad post-pandemia. Una sociedad de mayor control, una sociedad donde los estados van a estar más fuertes, este delirio terraplanista de pensar que el capitalismo es un sistema que puede solucionar algo. Todo eso hoy en este documental que vamos a compartir, al cual agradecemos muchísimo a todos los intermediarios que nos ayudaron a llegar a este material, que no solamente está subtitulado, sino también tiene audio en español. Minuto cero, el confinamiento en Wuhan, y nosotros a desgranar toda esta información en el medio también de una situación de un posible rebrote también en la República Argentina, debido a una situación en la cual, al empezar a flexibilizarse la cuarentena, puede estar esta situación de retroceso en algunos lugares respecto a la flexibilización. Lecciones para aprender, para replicar o para estudiar precisamente, pero una parte de la verdad que no está contenida en los medios empresariales.要继续集中力量抓好湖北省，尤其是武汉市疫情防控。害怕，说不害怕是假的。然后一量那个体温37.5度，我说完蛋了。不要以为武汉人都犯病了。生命太脆弱。我来了，我一定要活着出去。这两天，来自上海、浙江、海南、江西的医疗队，我觉得我的孩子并没有停下来，是他的脚步很慢。那如果我们不是他可以去哪？只要希望，那么之前的所有都是。自2020年1月23号10点起，全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营。23 de enero, 10 de la mañana. China establece el aislamiento de Wuhan en un esfuerzo para contener el virus y evitar su propagación por toda la nación. 是看到整个武汉市都公交车、地铁全部封城了，然后还有很多人都没办法回家去。其实我是很同情他们的。Chen Heng, un trabajador migrante, es una de las muchas personas que se vieron forzadas a quedarse en la ciudad. 地铁所有的交通都要关，我们在外面走，路上好多人。Chen y sus compañeros lograron finalmente encontrar un refugio bajo un aparcamiento subterráneo. 准备去那个叫什么，有个地方就是救助站什么的。刚好那天晚上下雨，我们找了个地方躲了一下，雨下起来，我们再慢慢的走。就走了半路，他说不收人了，他觉得那边人太满了，他不要了。Mientras Chen caminaba bajo la lluvia, el número de casos confirmados por coronavirus en Wuhan no dejaba de aumentar. Era el primer día del aislamiento anunciado por el gobierno y la cifra de pacientes contagiados ascendía a 495. Authorities have traced a new deadly virus from the wildlife sold in this seafood market in Wuhan.
En un principio se creía que el origen del brote epidémico estaba en este mercado de mariscos. Las autoridades locales ordenaron su clausura el 1 de enero. El virus ya estaba circulando. El doctor Zhao Zhikang fue uno de los primeros trabajadores sanitarios que hizo frente al nuevo coronavirus en Wuhan. 对那个病人来说，他是从外地来的一名患者，发烧，有食欲下降，有咳嗽，然后同时他的 CT 当时在当地诊断的是肺炎，然后但是我们就是拿当时的诊断标准，因为当时诊断标准第一条很重要，一定要有华南海鲜市场的接触史。En un primer momento se creyó que se propagaba a través de animales salvajes. Sin embargo, para esa fecha, ya todo apuntaba a que la transmisión entre humanos también era posible. El epidemiólogo de 83 años Zhong Nanshan, considerado un héroe nacional por su contribución durante la crisis del SARS, fue quien confirmó la noticia a la población. 这个资料表示呢，它是肯定的有人传人。这个现在啊，绝大部分呢是来自于武汉或者去过武汉，所以现在呢，我的总的看法呢，就是没有特殊的情况呢，是不要去武汉啊。 Su anuncio alertó a la población de toda China, al tiempo que la situación empeoraba en la capital de Hubei. 升级了啊，这个它的传染性呢，因为它的现在已经存在有人传人，同时医务人也有传染。 Pese a que el paciente del doctor Zhao no había estado en el mercado de mariscos, estaba contagiado por el virus. 2 días después se confirmó que Zhao también estaba infectado. 突然回家一休息，出现了畏寒，然后全身乏力，然后一量那个体温37.5度，我说完蛋了。Otros compañeros de Zhao también empezaron a presentar síntomas. 像这样一个非保护的一个接触，这也是恰造成最终我们一组的医生护士全部被感染的原因之一。从那个时候开始，我们就知道这个疾病的传染性还是蛮高的。 Los 38.000 empleados médicos autorizados de Wuhan no eran suficientes para hacer frente al brote epidémico. Mientras la población se aglomeraba en las clínicas de fiebre, el sistema sanitario de la ciudad se colapsaba. 忙不过来，从来没见过这种架势呀，这种阵势。一个病人后面跟着一排病人，一个圈的病人，看着就有一点绝望的感觉，感觉到不了头。24小时不停的，还是有就是打不完的病人。 Durante el segundo día de aislamiento de la ciudad, se iniciaron las obras de construcción de un nuevo hospital. El nuevo hospital Huoshenshan estaba especialmente diseñado para tratar a los pacientes contagiados por coronavirus y pondría hasta 1000 camas a disposición de los enfermos. 我每天工作就是能够把事情能够往前面，就能够快的，就尽量让它快。 Pero la construcción de solo un nuevo hospital no era suficiente. Por eso se planteó levantar un segundo hospital de emergencia con capacidad para otras 1.600 camas. 尤其是奋战在防疫一线的白衣天使们，拜年，我们在这过年，你们却在帮我们过关。 En la víspera del Año Nuevo Chino, una noche de reuniones familiares, más de 1.200 trabajadores sanitarios de toda China se movilizaron para ayudar a Wuhan. El día de Año Nuevo, el presidente chino Xi Jinping presidió una reunión del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, en la que enfatizó que la seguridad y la salud eran la máxima prioridad y que contener la epidemia era una tarea primordial. Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus.
El 31 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote una emergencia de salud pública de importancia internacional. Los esfuerzos para controlar la epidemia ya no solo se centran en Wuhan. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China. Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems. Ciudades de toda China han comenzado a reiniciar las operaciones de fábricas de suministros médicos. Y en Wuhan, los principales hospitales de la ciudad comenzaron a modificar sus salas normales como salas de cuarentena, destinadas especialmente para tratar a los pacientes gravemente enfermos por la infección de la neumonía por el nuevo coronavirus o COVID-19. 我们都没有带东西进去，我们给他们配了一台那个，我们都得自己，我掏钱买了一个台手机，1800，我自己买了个新手机放在里面，那个问题是永远都不会拿出来的，除非这个疫情结束了以后，到时候我们把它裱起来。 El vicepresidente del hospital dijo que todo lo que entra debe permanecer ahí. Antes de entrar a la sala especial, los doctores y enfermeras deben vestir 2 capas de trajes protectores, guantes, cubiertas protectoras en los zapatos, mascarillas y gafas protectoras. Finalmente se permitió la entrada de una cámara GoPro que tuvo que ser puesta en desinfectante durante todo un día tras la filmación. En sus turnos de 6 horas no pueden beber, comer ni tampoco ir al baño. 林大哥们用了那个纸尿布，现在穿了吗？今天没穿。平时有穿是吗？有。那如果说，如果想上厕所，Este es el doctor Tang Jin. No ha ido a casa en 2 semanas. Acaba de insertarle un catéter a un paciente y ahora debe quitarse la 3ª capa de guantes. Tang dice que muchos pacientes graves necesitan cuidados especiales. Los timbres de la llamada de los pacientes no dejan de sonar y las enfermeras y enfermeros deben asistirlos lo más rápido posible. Al terminar su turno, el doctor Tang finalmente puede quitarse el equipo protector y siente comezón por todo el cuerpo. 你工作的时候一直在忙，就也顾不上，反正就感觉没那么痒。对，洗完了以后，把衣服脱完了以后洗。那有多久没消呢？可能要休息，就是6到8个小时吧。Para poder sobrellevar la carga de trabajo, los trabajadores deben comer más. 他们，我跟你讲，我们科室的男生比我们饭量还小，那2口就饱了，像个猫。现在女生很能吃的。对啊，你不能吃哪有力气啊？像我们就做事得靠力气，靠体力。有时候搬病人什么的，是吧？2人1张，我们有3个房，4个房是我们的，2人1张。2人1张。啊，2人1张。那么窄？那就将就先睡了呗。今天来的时候，你和你的小伙伴们状态都还挺好的。必须嗨起来，你不嗨起来的话，你怎么去面对？你要压抑下去的话，完蛋了。我们就这样。Pero también tienen miedo. 害怕，说不害怕是假的，说不害怕是假的，就是当时就想到自己的孩子啊，然后想到自己的爸爸妈妈，然后就觉得万一自己有什么事，我爸妈只有1个孩子，他们怎么办？然后我的孩子还那么小，他该怎么办？想我啦？你站远一点，我看一下你好不好？啊，是你。你看你的牙也还没有长起来，只能说跟他说这次爸爸妈妈回来以后，等这场疫情这
就是结束以后的话，就是想带到自幼儿，都是这样。好，行，就这个时间。不辞艰辛。A principios de febrero, más de 10.000 trabajadores médicos del resto de China habían ido a ayudar a Wuhan, y esa cifra se triplicó en las siguientes semanas. Doctores y enfermeras de 16 provincias también fueron llamados a ayudar a las ciudades en los alrededores de Wuhan, una provincia haciéndose cargo de una ciudad. El 2 de febrero hubo buenas noticias. A menos de 2 semanas de que comenzaran los trabajos de construcción, el primer hospital de emergencia, Huasenshan, comenzó a recibir a pacientes de coronavirus gravemente enfermos. No obstante, una escasez de kits de detección del nuevo coronavirus ralentizó el proceso de confirmación de casos y aún no había suficientes camas de hospital. La ciudad anunció que llevaría a todos los pacientes confirmados a hospitales, de modo que la mayoría de los 9 millones de personas que permanecían dentro de la ciudad pudieran estar seguras. Muchas personas con el virus aún se quedaban en casa y debían ser separadas para evitar la propagación. 他原来是跟他2人一起住，但是说有症状，他们就隔离开了。关叔，我是社区的。 Wei Qingwei, de 57 años de edad, resultó positivo al COVID-19 el 25 de enero. Desde entonces ha permanecido solo en casa. 因为我看很多人都在抱怨嘛，说那个救助不及时啊。那好切实，我们可能这点还没切实。 Wei se resiste a ir al hospital de cuarentena. Debido a la escasez de ambulancias, la policía local envió una camioneta para llevar al señor Wei al hospital. Tras un viaje de 15 minutos, Wei llegó al centro de cuarentena para pacientes no graves. Su ansiedad disminuyó cuando abrió su caja de almuerzo en el hospital. 太蛮好啊！这太蛮好啊！这是蛮好的。比家里面做的要好吧？跟家里面菜比，跟自己做的比呢？家里我就开烟灶，让人家开了是吧？这自己可做也不好，没东西。 La gente en cuarentena incluye a personas que estuvieron en contacto cercano con pacientes confirmados, a los pacientes con fiebre y a gente con síntomas clínicos que aún no han sido confirmadas. El 5 de febrero, el doctor Yao Zhekang se sintió lo suficientemente bien como para regresar a trabajar. 但我心里想说，现在这场战役还正在焦灼的状态。 还有那么多的病人需要去处理，前面做的逃兵，现在就要赶紧的冲上去，继续往下做。当然，这场战争最终还是会打赢。 El índice de mortalidad del nuevo coronavirus actualmente es menor al 3%, menos de la mitad del SARS, pero es más contagioso. El 3 de febrero, la cifra de fallecidos a nivel nacional alcanzó los 361, superando al SARS, pero al día siguiente, el número de los nuevos pacientes confirmados fuera de la provincia de Hubei, de la que Wuhan es capital provincial, comenzó a disminuir, una señal de que el cierre de Wuhan probablemente había comenzado a funcionar.
defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias a embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. ¿Servirá este material para sumarnos al debate sobre la presencia del Estado dentro de la planificación económica? ¿Se tiene que planificar? ¿Hay que dejar todo librado al azar? Esta discusión en la cual también se filtra toda la subjetividad del periodismo, todos aquellos que plantean precisamente este amor a la propiedad privada como una situación sacrosanta. Nunca en la televisión argentina, en las radios argentinas masivas o en los medios de comunicación escritos masivos hay una discusión real sobre la presencia o no de esta mirada hacia la propiedad privada. Nunca se puede discutir, nunca se puede poner en tensión respecto a efectivamente una mirada de izquierda, mirando a las relaciones de producción, mirando a esta capacidad desenfrenada que tiene el capitalismo de seguir acumulando renta, incluso pisando cuerpos, reventando sistemas económicos dependientes, muy frágiles y flexibilizando aún más las relaciones laborales. Esta situación que se plantea incluso en Argentina hoy por hoy, cuando hay un porcentaje muy alto, diría casi la totalidad, de los periodistas que hablan de economía, que en realidad tienen sus pies puestos en una discusión en la cual el capitalismo tiene que salir ileso. Puede caer la civilización, pueden caer todos los esquemas de dominación globales, puede caer esta mirada de la normalidad, pero nunca que caiga el sistema, ¿no? Una mirada muy hollywoodense que hoy impregna también, que plantean muchos de esos análisis en los cuales nunca se cuestiona precisamente a la propiedad privada. Hoy lo queremos poner en tensión y quiero hacerles un pequeño análisis respecto, compartirle en el medio de este documental que estamos viendo sobre China y el comportamiento frente al coronavirus desde el minuto cero. Hace poco tiempo muchos portales, estas corporaciones que manejan datos en internet, que son mal llamadas redes sociales, son redes digitales, pero bueno, insistimos en llamarlas redes sociales. Voy a insistir también en que eso es un error, pero bueno, estas corporaciones han decidido, por ejemplo, que el portal ruso RT, Russia Today, o el portal del cual nosotros estamos compartiendo esta información, la CNCC, como son agencias gubernamentales, van a ver mermada su circulación de noticias porque no son imparciales. Únicamente lo hacen con medios de comunicación chinos o rusos. La BBC, la Deutsche Welle, Press Prince, y bueno, podemos seguir con un montón de información más, la propia CNN, son vistos como medios imparciales, a pesar de que tienen una fuerte financiación del Estado al cual pertenecen. Ni hablar, por ejemplo, de la BBC, que es un medio estatal. Radio Francia, que es un medio estatal. Pero como tienen una mirada a favor precisamente del capitalismo, del más salvaje, del que ahora está en cuestionamiento, son vistos como medios independientes. Incluso nosotros, que estamos perdidos en el mare magnum de información de los medios de comunicación argentinos, que formamos apenas un granito en un mar de información, somos vistos como
medios poco objetivos a la hora de hablar de estos temas. Si nosotros hoy habláramos contra la cuarentena, si nosotros hoy hiciéramos un documental a favor de la libertad total, como ellos lo ven, vieron que la libertad para los liberales o la derecha es comprar y vender. Esa es la única libertad que ellos pueden entender, no una mirada vinculada a los derechos humanos ni mucho menos, sino la posibilidad de seguir explotando o no seguir explotando. Eso para ellos es libertad. Si nosotros hoy hiciéramos todo un llamamiento a la rebelión fiscal, contra la cuarentena, menospreciando la salud pública o sumándonos a este delirio de los antivacunas, precisamente seríamos vistos como periodistas o gente que ejerce periodismo de manera imparcial. Ese es el debate que también se plantea hoy en los medios masivos. Ese es el eje que se plantea. A favor de la propiedad privada, en contra de la propiedad privada. Un debate que viene hace ya casi 200, 300 años, pero hoy forma parte de esta mirada respecto a la salud pública en el mundo, en la Argentina, en Neuquén, frente a la post-pandemia. En la tercera semana de cierre se confirmaron más de 10.000 casos y se registraron decenas de miles de casos sospechosos en Wuhan, pero había disponibles menos de 200 camas hospitalarias. El gobierno decidió convertir edificios públicos como estadios y centros de convenciones en hospitales provisionales. Los 3 primeros ofrecieron más de 4.000 camas. 我们在酒店隔离，不可能核酸试剂检查什么的，不可能做的那么及时，所以我们不可能实时的知道我们自己的情况。 Shen, de 25 años, fue transferida desde un hotel convertido en un centro de cuarentena a un hospital provisional. Los hospitales provisionales solo aceptan a pacientes con síntomas leves. Los pacientes admitidos pueden básicamente cuidarse de ellos mismos. Esta mujer hace cola para traer agua caliente. 这里生活方便吗？还可以，还可以。都要理解，相互理解一下。上厕所方便吗？还可以吧，就排队嘛。排队排，因为上厕所要排队，都排多长时间呀？上厕所一般的还好，时间很短。就是打水的时候有点困难。Debido a las similitudes entre los trajes protectores, un paciente confunde a un reportero de CGTN con su médico. 特别感谢你们啊！好好，我不是大夫啊，我是记者，你要感谢他们。 El señor Ye es musulmán y procede de la provincia de Qinghai. Se contagió durante un viaje a Wuhan. 清真的全部拿过来了。也有专门的清真餐是吧？专门的清真的给我拿过来。需要自己解决吗？这个？来，拿出解决好。餐费需要自己付吗？啊，餐费啊，这是治疗费，需要你自己付钱吗？没有，全部给我包括完了。 Una mujer se muestra crítica con la respuesta inicial frente a la crisis. 这个国家也是费了很大的力气在拯救。 但是还是武汉市地方对这个事情还是整治晚。今天很多人都在缅怀一位医生李文亮。El doctor local Li Wenliang trató de alertar a la población sobre el virus un mes antes del cierre, por lo que fue interrogado por las autoridades locales. Después se contagió del nuevo coronavirus. CGTN contactó con él, pero ya estaba demasiado enfermo. Pero ese día nunca llegó. El 7 de febrero, Li falleció. En medio del revuelo público, el gobierno central envió un equipo especial para investigar las circunstancias que condujeron a la muerte del doctor Li. En esta lucha contra el virus, más de 3.000 trabajadores sanitarios se infectaron. Muchos se encuentran en Wuhan. Una docena de ellos falleció. Mientras los trabajadores sanitarios arriesgan sus vidas para luchar contra el virus en primera línea, los residentes de Wuhan
aunan esfuerzos para mantener unida a la ciudad. Se han donado guantes y trajes protectores desde toda China e incluso desde el extranjero. Distribuir este material supone un reto. Uyang es la propietaria de un salón de belleza en Wuhan. Tiene 2 hijos y también es voluntaria. El reparto no es fácil. Lleva tiempo encontrar la entrada correcta. La mayoría de puertas están cerradas al público para evitar su infección. Cuando llegamos allí, los médicos ya están esperando. 因为现在口罩和最紧俏的就是个防护服和口罩，别的还好，会小一点，但是可以有很大的帮助。但是现在目前呢，现在最急需的是医用口罩。 El reparto de Wu es de 2.400 mascarillas médicas, algo muy complicado de conseguir ahora. No todas las familias voluntarias están contentas con lo que están haciendo. 有支持的，也有不支持的。支持的就是那种分开，就是他独居，然后老公和孩子到另外一个地方去住，为了支援工作，就是为了支援工作，而且还甚至有人剃光头的都有。然后我们是因为我每天在家里有2个小孩，还有老人。 他们是不太支持的，但是因为我比较坚决，就是因为太多需要我们了，所以就每天就是担心，回去以后就自我隔离。然后我可能还害你挨骂了，是吧？啊，对，然后我妈就骂我说她加入的是我影响了她。 Los repartidores son indispensables en esta crisis. Conocimos a algunos que estaban repartiendo material médico. Este repartidor no tiene tiempo para hablar. Le seguimos hasta el almacén. Y allí conocemos a una enfermera que coordina la distribución de suministros médicos. 就是武汉市和周边市区各个医院送物资，然后这边顺丰的站点就给予了很多帮助。包括有给荆州市中心医院送的物资，他们站点的费用都是他们员工自己出的。自己出的。对。 Solo 3 empresas de mensajería express siguen proporcionando servicios en la ciudad, pero solo para enviar y recibir material médico. 有没有跟其他的公司的快递小哥交流过？羡不羡慕他们现在？也不是羡慕，我觉得他们要羡慕我们，因为我们在疫情最严重的时候还在挺身而出，还在为大家服务，我们觉得还是蛮自豪的。真的吗？很自豪，真的。 Xi Jinping vive solo en Wuhan. Su familia vive en una aldea remota. A menudo tiene que ir al hospital con pacientes infectados. 妻子特别支持我，知道吗？他说在外面要让我时刻的小心，8点钟约好，然后视频聊天，他还看一下是不是骗他。他担心你骗他什么呢？主要是担心我们在外面，像我们特别是进入这些医院的属于人员比较密集的地方。每次我小孩都说，姊妹称爸爸真棒。 这个我孩子每次说的，觉得蛮欣慰，知道。 El 12 de febrero se anunciaron más de 10.000 casos nuevos en la ciudad. Este aumento llegó cuando las autoridades sanitarias empezaron a considerar los síntomas clínicos para identificar a los pacientes con coronavirus en lugar de confiar en pruebas lentas. El Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China se reunió el 12 de febrero. Ese mismo día, el presidente Xi dirigió otra reunión del Comité Permanente del Buró Político. En la reunión concluyeron que el formalismo y la burocracia fueron los grandes enemigos en la lucha contra el virus. Al día siguiente, la provincia de Hubei y la ciudad de Wuhan vieron un cambio de liderazgo y más medidas estrictas para lidiar con la epidemia.
Llegó más ayuda. Otros 1.400 médicos militares fueron enviados a Wuhan el 13 de febrero. 11 aviones militares trajeron equipos y suministros médicos. Es la primera vez que el avión de transporte Y-20 de China participa en una operación fuera de ejercicios militares. Por ahora, más de 30.000 trabajadores médicos han sido enviados a Wuhan desde 29 provincias y regiones. La producción de equipo de protección también se estaba recuperando. La provincia de Hubei puede obtener ahora más de 300.000 mascarillas médicas N95 al día en comparación con las 35.000 diarias de finales de enero. El 17 de febrero, Wuhan afirmó que la ciudad finalmente había podido poner en cuarentena a todas las personas que podrían propagar el virus. ¿Cómo lo hicieron? Caminando y llamando a cada puerta. 你好，今天一天都得把这一整层都敲完。我昨天那个同学手都敲红了，我手都敲红了。对啊，昨天我手。 上门排查体温。去没有测量？哦，查一遍啊。你有没有糖尿病高血压、中等患者？体温都正常吗？我这辆好，放门更好啊。需不需要我们帮你测量啊？ Li verifica el estado de salud de 1.000 residentes para descubrir casos de coronavirus dentro de su jurisdicción, o lo que ella llama la cuadrícula. 他说妈妈是汪汪队的，后来就看到他爸爸说外面很严重，他也很担心我，他还中午妈妈医院，还以为我是男的。 Esto se ha convertido en una rutina diaria para los trabajadores comunitarios de Wuhan durante el brote. Y para mantener el virus alejado de la población sana, la ciudad ha fortalecido sus medidas de aislamiento. Todos tienen la orden de quedarse en casa hasta nuevo aviso. Solo residentes con emergencias médicas o aquellos con trabajos relacionados con la lucha contra la epidemia tienen permitido salir. Los alimentos se compran en internet, se dejan en las entradas y se recogen más tarde para evitar el contacto. 能不能把你到医院去看一下？不能，哪个人做好了药？那不是那个叫给我们开这药的？他们给你开的药的单子的，我找了单子来。在人民医院我看过，我找个甩拿一张上的。我这里边，我搞两包就差不多了。他们还是给你想办法联系医院好。那个我们开安神药。 估计开不了，你还要有处方才能开。好，就是这样的。然后你说送上去，他说不去，他没病。但你看他确实是有渗透期，看到没？就是这样的人。那现在你怎么办呢？我现在就是帮他买药，我主要给他送口罩来，送消毒片来，关注的，他就随时让他们家把电话留着。 你想问什么他都不知道，什么都不知道。 Quedarse en casa podría evitar contactos innecesarios. Hay un precio que pagar. 我就是我搞个急事找我们都是有工作的，要上班。我们也忙做题呀。哎呀，我跟你讲，单位都要垮了。是的。搞了你妈这个情搞么事的？3天6天10天20几天。 Sin embargo, desmovilizar a las personas en Wuhan es clave para cortar los caminos de propagación del virus.
The opinion of the joint mission, after looking at this very, very closely and in different ways, that there's no question that China's bold approach to the rapid spread of this new respiratory pathogen has changed the course of what was a rapidly escalating and continues to be deadly epidemic. And I just thought it's so important that we recognize that. And to the people of Wuhan, it is recognized. The world's in your debt. And when this disease finishes, hopefully we'll have a chance to thank the people of Wuhan for the role that they played in it, because many of us, many of people here have suffered, but the people of that city have gone through an extraordinary period and they're still going through it. Un mes después del cierre parece que se está acercando el final. Cada vez más provincias comienzan a no tener aumentos de casos confirmados. Y, en Wuhan, los pacientes con síntomas de coronavirus ya no necesitan esperar días para hacerse la prueba de ácido nucleico. El número de casos nuevos diarios está a punto de caer a un doble dígito. Los médicos y las enfermeras no pueden relajarse, pero el país los apoya. 各地对我们的这种资助，我们就是生活上的改善，人员上的改善，特别感激，是真心的感激。就是之前就以为就是我们自己，对武汉的这种这样的，然后其实就知道其实不是一个人在战斗，全国人民都在支持我们。我相信这次疫情给每个人都会留下一个深刻的记忆。 La batalla no ha terminado, pero la gente ahora mira hacia el futuro hasta el día en que la vida y el amor puedan reanudarse. 我说潘多拉的盒子已经打开了，然后灾难、恐惧、疾病这些都跳出来了，然后但是这个盒子里面最后的一样东西，就是我们看这个希腊神话里面他说的，就是希望。只要希望还在，那么之前的所有这些都不会是问题。 Estamos terminando esta parte en Cartago. Yo justo me senté porque hoy acá en Neuquén venimos a grabar a la Plaza Güemes, en el momento en el que se están cumpliendo otro aniversario de la desaparición física, el paso a la inmortalidad del gran centauro argentino, el hombre que ayudó a que el general San Martín pudiera concretar los planes mientras él desviaba las atenciones ahí en el norte y frenó nada menos que 9 invasiones españolas. Las tácticas de guerrilla de Güemes es muy impresionante estudiarlas también en términos militares. Hay academias que estudian las tácticas guerrilleras de Güemes incluso mucho antes de que apareciera la palabra guerrilla o el término guerra de guerrillas con vinculaciones militares, porque uno siempre se lo plantea a veces en miradas más cercanas a lo que fue la liberación de Vietnam, o mucho menos. No, bueno, Güemes utilizaba tácticas guerrilleras con un ejército de gauchos, gauchas pobres también, y aterrorizando obviamente a la invasión española. 9 invasiones españolas, justo que estamos hoy repasando y hablando de la historia y de lo público y lo privado, terminamos hablando de Güemes. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago, con la mirada severa de don Martín Miguel de Güemes.
hasta otro encuentro acá por nuestro canal, y repasando y repensando estas partes de la verdad que no están contenidas precisamente dentro de la estructura empresarial en la cual se plantea el mundo de la post-pandemia, ¿no? Tanto se habla de China, nunca escuchamos desde los propios chinos qué estaba sucediendo con el coronavirus. Curiosamente, en estas horas también se ha visto un rebrote en algunos mercados de Pekín, así que efectivamente toda esta experiencia que hoy estamos compartiendo a través de este documental, siempre presentes en la mirada cotidiana. Y repasando nuestros materiales permanentemente a través de nuestros portales en YouTube y obviamente en Facebook. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal, entonces, con más Cartago y este repaso de repensar las estrategias de lo público frente al mundo de la post-pandemia. Hasta entonces. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más pavo, no me digan más. Lo último en periodismo creativo es hacer noticias de las no noticias. Leemos en el diario El Mundo que el gobierno español rechaza que Cuba le ayude contra el coronavirus. España, añade, no contempla pedir al país caribeño el envío de médicos como sí han hecho Italia o Francia, por temor a críticas políticas. Son las señales preventivas de la prensa que advierte a Madrid que de pedir apoyo a Cuba soportará críticas políticas, presiones de Estados Unidos y el martilleo mediático. Que un pequeño país bloqueado del sur haya enviado 21 brigadas médicas y 1.200 profesionales para ayudar a países de Europa, África, Medio Oriente y América Latina a hacer frente al COVID-19 debería ser una gran noticia. Es un hecho excepcional que debería suscitar el interés periodístico. Pero la práctica de la prensa corporativa es la contraria, es el silencio o la más burda deformación con la intención de torpedear dicha ayuda. En Argentina, el diario Clarín titulaba que existe un fuerte rechazo en las redes a la posible llegada de médicos cubanos al país, que es repudiada desde distintos sectores. ¿Pero quiénes son estos distintos sectores que hablan en las redes? Dirigentes de la oposición, afines al depuesto Mauricio Macri, y el Colegio de Médicos, la élite profesional de Buenos Aires. Ni un micrófono para las comunidades que serán atendidas por la brigada cubana. Infobae, portal también argentino, subía un peldaño en la escalera de la demagogia. El gobierno debería tener otra prioridad que llevar médicos cubanos. Sería la de traer a casa a 460 turistas de Argentina que aún se encuentran en Cuba, entre ellos médicos. Hay casi 3.000 turistas argentinos en la misma situación en el mundo, pero los únicos relevantes son los que están en la isla. Otros medios han tratado de dar cierta imagen de neutralidad, mencionando el mérito de Cuba en el envío de estas brigadas, aunque detrás de ello se esconda, como asegura el diario catalán La Vanguardia, un gran negocio. Porque, como también subraya el canal alemán Deutsche Welle, los países que contratan sus servicios pagan por ellos y además estos son parte de la diplomacia médica cubana. La agencia española EFE explicaba por qué los médicos cubanos, palabras textuales, cotizan al alza en esta pandemia. Porque 60 años bajo embargo y una economía planificada mostradamente ineficiente los han acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles, como entablillar un miembro roto con el marco de una puerta. Así nos queda mucho más claro por qué hay 30.000 cubanas y cubanos salvando vidas en todo el mundo. Pero estas notas recientes no son nada nuevo. Desde hace años, BBC Mundo, por ejemplo, lleva publicando reportajes con titulares elocuentes como «El mundo oculto de los médicos cubanos que son enviados a trabajar al extranjero». En El País hemos leído «Las verdades de la diplomacia médica cubana» y en The New York Times «La rebelión de los médicos cubanos en Brasil». El objetivo de estos mensajes, el mismo que el del gobierno de Donald Trump: desprestigiar,
manchar el ejemplo humanista de Cuba, que alcanza hoy dimensiones épicas. Vamos a explicarlo una vez más. El gobierno de Cuba, con sus limitadísimos recursos, sufraga los gastos de su cooperación médica total y absolutamente voluntaria en la mayoría de países donde se asienta. De otros, con más recursos, recibe una aportación económica que tiene 3 destinos básicos: sostener la cooperación en los países más pobres, mejorar los ingresos de sus profesionales y sostener todo el sistema público de salud de la isla. ¿Ha quedado claro o se lo repetimos?